Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece, Marina? Si hablando de gente que concientiza y de la cual aprendemos, la recibimos a la queridísima Irene Weiss aquí en Sábado Verde, la querida profe. Qué buena idea. A medida que crece la población mundial, aumenta la superficie cultivada en la Tierra y lo hace a costa de la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. A principios del siglo XX, la población mundial era de 1.650 millones de personas. En la década de 70, hace 50 años, éramos ya 3.690 millones de personas y hoy ya somos 8.000 millones. ¿En qué se traducen estas cifras? Bueno, somos más, necesitamos más alimento y por lo tanto más superficie cultivada en el mundo. La Tierra se enfrenta a dos realidades paralelas. A medida que las grandes urbes se expanden para dar cabida al incremento de los habitantes de las ciudades, gran parte de los terrenos naturales se convierten en una enorme huerta que necesitan para abastecerse. El aumento de la población mundial provoca inevitablemente la expansión y la intensificación de la agricultura mundial. Hay más bocas para alimentar y esta situación también supone una amenaza para el funcionamiento de los ecosistemas y la protección de su vida. El crecimiento global de las tierras de cultivo se aceleró en las últimas 2 décadas, casi duplicando la tasa de expansión anual, sobre todo en África. La mitad de las nuevas tierras de cultivo reemplazó la vegetación natural, un escenario que choca directamente con la Agenda 2030. Que crezca la superficie dedicada a producir soja, arroz o trigo, por ejemplo, puede ser preocupante por una razón muy simple. Hay tierra que se gana a costa de espacios naturales, como bosques o selvas, que juegan un papel clave en la absorción de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 de Naciones Unidas exigen equilibrar el aumento de la producción agrícola con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. El camino, justamente, que plantean estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es el único viable para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la biodiversidad, el agua dulce y mitigar el cambio climático. ¿Dónde aumenta más la superficie cultivada en el mundo? Bueno, con 530.000 kilómetros cuadrados, las nuevas tierras de cultivo, África sumó la mayor cantidad entre continentes. Un escenario que en parte se debe a su gran crecimiento demográfico. Y la tendencia seguirá así durante las próximas décadas. Se espera que la población se duplique aproximadamente para el año 2050. Actualmente en ese continente. Luego le siguen América del Sur, con 370.000 kilómetros cuadrados de nuevas tierras de cultivo, el suroeste de Asia y Australia, que también experimentaron aumentos, aunque mucho más leves. Mientras tanto, América del Norte, Europa y el sudeste asiático mantuvieron prácticamente las mismas cifras. Los mayores aumentos de tierras de cultivo se encontraron en Brasil, pero en el polo opuesto se sitúa Rusia, donde los investigadores constatan un abandono de tierras de cultivo desde la década de 1990 tras la disolución de la Unión Soviética. La otra cara de la moneda es la reducción de las tierras de cultivo por el cambio climático. Por ejemplo, Arabia Saudita experimentó un abandono generalizado de los campos agrícolas por diferentes motivos. Uno de ellos fue la escasez de agua subterránea, que llevó a las autoridades a levantar los subsidios para los productores de trigo y limitar las exportaciones de ese producto. El país sufre los efectos de la desertificación, que traen consecuencias sociales y también económicas. La agricultura también está sufriendo por el calentamiento global, obviamente. La pérdida de rendimiento de los cultivos impactará en todos los continentes y será consecuencia de la combinación del aumento de las temperaturas, las sequías cada vez más frecuentes y el clima extremo. La superficie cultivada en el mundo enfrenta entonces múltiples desafíos. Tiene que producir más alimentos y materias primas para una población en crecimiento y desarrollar métodos de producción más eficientes, mientras que la mano de obra agrícola decrece continuamente y el sector lucha por adaptarse al cambio climático. Les deseo un muy feliz año 2023 y espero que sea mejor que este que pasó. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.